¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. En esta ocasión, bueno, los dejé descansar algunos días ya, yo también descansé con motivo de la Semana Santa y vuelvo a estas emisiones con un tema que sé que es polémico. Otra vez vamos a entrar al tema de la tauromaquia, pero por otro lado, con motivo de la declaración que hizo el Congreso del Estado de Aguascalientes de la Feria Nacional de San Marcos como patrimonio cultural inmaterial de esa entidad. Y por supuesto, dentro de las manifestaciones culturales del conjunto, del complejo cultural que significa la Feria Nacional de San Marcos, están pues expresiones siempre conflictivas como las peleas de gallos o las corridas de toros. Ahora bien, independientemente de las diferentes posiciones en torno a este tipo de manifestaciones culturales e incluso la discusión sobre si son o no son cultura, que desde mi punto de vista por supuesto que lo son, y coinciden con las definiciones que hace la UNESCO sobre el patrimonio cultural en cuanto a los usos, las costumbres históricas y la serie de elementos que conforman una cultura, pero dejando de lado esa discusión que me parece infructuosa, están los temas específicos de esta declaración. El primer punto tiene que ver con si tiene o no facultades el Congreso de Aguascalientes para hacer una declaración de patrimonio cultural inmaterial. Y esta disputa se da porque existe una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2022 en relación con un decreto específico que hizo el Congreso de Nayarit para proteger como patrimonio cultural las peleas de gallos y las corridas de toros. Y entonces el proyecto del ministro Pérez Dayán, con quien platiqué sobre el tema para tratar de sensibilizarlo sobre la importancia que tenía un tema de esta naturaleza, él pues encontró lo que yo creo que fue una salida de pie de banco en el proyecto, para no entrar de fondo al tema de la tauromaquia y dejando a salvo que fuera o no legal el que se realicen, es decir, quedaba a salvo la legalidad de la realización de este tipo de manifestaciones, como las peleas de gallos o las corridas de toros, pero que el punto consistía para echar abajo ese decreto contra el cual se presentó un amparo que llegó hasta la Corte, que la cuestión era que el Congreso de Nayarit, como Congreso local, no podía legislar en materia de patrimonio cultural, lo cual carece de sustento. Yo sé que existe la jurisprudencia, pero se puede combatir porque la jurisprudencia no es eterna, es algo que puede cambiar, los criterios se pueden modificar, puede ser revertida, de modo que se puede luchar contra ella, pero ¿por qué razón no tiene realmente sustento? Porque la declaración de patrimonio cultural se ha venido haciendo por las entidades federativas desde hace mucho tiempo. Baja California es la que tiene un mayor número y aunque se dijo que era una facultad exclusiva de la federación el realizar ese tipo de declaraciones, la verdad es que no se corresponde esto con las disposiciones constitucionales. La Constitución dice en el artículo 124 que aquellas atribuciones que no están expresamente conferidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados y a la Ciudad de México. Y en ninguna parte de la Constitución está expresamente conferida a la autoridad federal la atribución de hacer declaraciones sobre patrimonio cultural inmaterial. Eso no existe. Y se mencionó también en la jurisprudencia la Ley General en materia de cultura y derechos culturales. Tampoco ahí hay una referencia. Aunque la hubiera, no sería aceptable porque debe estar expresamente en la Constitución aquella facultad exclusiva de la Federación, porque si no, es de los estados o de la Ciudad de México. Pero tampoco está
indicó una referencia en la Ley General en materia de cultura y derechos culturales. Ahí lo que se dice es que la Secretaría de Cultura tiene la atribución de llevar un registro no quiere decir hacer las declaraciones, sino registrar las declaraciones que se dan en distintos lugares de la República. Y hay 323 elementos que se consideran como patrimonio cultural inmaterial proveniente de las entidades federativas. Ahí está la representación, por ejemplo, de la Pasión de Cristo que se hace en Iztapalapa, es patrimonio cultural de la Ciudad de México y nadie ha objetado esa declaración. En mi estado, en Veracruz, se declaró patrimonio cultural del estado a los voladores de Papantla. Tampoco se hizo ninguna objeción, es más, después llegó a la UNESCO y la UNESCO lo reconoció como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De modo que tampoco se sostenía esa idea de que hubiera una facultad exclusiva de la Federación. Ahora bien, en este caso específico, hay otra discusión sobre si se trata de un tema de tipo de patrimonio cultural que fuera facultad exclusiva de la Federación o si tiene que ver con otra materia de carácter constitucional que es el maltrato animal. En cuanto a la situación de patrimonio cultural, sí pudiera impugnarse la decisión del Estado de Aguascalientes por vía de un amparo de estos litigios estratégicos que no buscan proteger un interés específico, individual, sino atacar, en lugar de proteger, es atacar los derechos de otras personas, como pueden ser los derechos de los aficionados taurinos que tienen el derecho, y lo dice el dictamen de la reforma constitucional de Aguascalientes, tienen el derecho a la libertad individual, a sus convicciones éticas, al desarrollo libre de su personalidad, para poder escoger si forman parte de una cultura como la taurina o no. Por supuesto, quien no forma parte de ella, pues tiene ese derecho de no reconocerse como integrante y puede criticarla, incluso estar en su contra, pero eso no significa que se prive del derecho y de la libertad de las personas que son aficionadas a tener acceso a esa manifestación cultural que ahora se protege dentro del conjunto de actividades que se realizan en la Feria Nacional de San Marcos, se protege como patrimonio cultural del estado de Aguascalientes. De tal manera que esa posible impugnación que se hiciera a la resolución del Congreso de Aguascalientes, que, por cierto, hay que decirlo, no está obligado por la jurisprudencia. La jurisprudencia obliga a los tribunales inferiores de la Corte, pero no a los órganos legislativos. Los órganos legislativos mantienen su capacidad de legislar, ya se verá si se impugna o no esa legislación. Y cuando la legislación es federal, puede dejar sin efecto la propia jurisprudencia. Y por supuesto, una reforma constitucional puede no referirse o no tener ningún compromiso con la jurisprudencia, puede cambiar incluso el sentido de la jurisprudencia o dejarla sin efecto. Pero volvamos al punto en el Congreso de Aguascalientes. ¿Tiene la facultad de legislar? Por supuesto que lo puede hacer. Los estados tienen, por definición, en una república federal, la capacidad de emitir sus propias constituciones y reformarlas. Y lo que se ha hecho es una reforma a la Constitución de Aguascalientes para que se integre como patrimonio cultural de ese estado a la Feria Nacional de San Marcos. Si se impugna, que pudiera hacerse, insisto, por estos litigios estratégicos, bueno, un juez de distrito podría sentirse obligado a conceder el amparo, pero eso también se puede controvertir y se puede hacer llegar hasta la Corte nuevamente el asunto, y ojalá la futura Corte, que ya le tocaría a esa Corte, porque al ritmo que van las resoluciones, sería el nuevo pleno, ya no habría salas, y yo espero que un pleno conformado bajo la idea de un servicio al pueblo, de una mayor cercanía al sentir popular, estuviera muy consciente de que el pueblo de Aguascalientes apoya plenamente esta reforma constitucional, tanto que fue aprobada por unanimidad,
Los 26 diputados que asistieron a la sesión de todos los partidos aprobaron la reforma para proteger la Feria Nacional de San Marcos y con ella la tauromaquia y las peleas de gallos. Hay que decir que solo faltó una diputada, no asistió a la sesión del Partido Verde y yo supongo, bueno, puedo hacer muchas suposiciones, a lo mejor es taurina, pero el Partido Verde le dijo que no era conveniente que apoyara la reforma, o quizás simplemente pensó que no podía echarse encima toda la opinión de Aguascalientes en su contra, cuando si se decidía votar en contra de este proyecto, iba a ser la única y estaría contrariando la voluntad de ese pueblo que quiere su feria, que la siente propia, que es parte de su historia, de su identidad, que viene desde 1828, es casi tan antigua como el país. Nos independizamos en 1821 y la feria surgió en 1828. Así es que imagínense, tiene pues muchísimos años de haber nacido y a lo largo de todo este tiempo ha sido parte del patrimonio de la vida de Aguascalientes y tiene además un impacto económico impresionante. Se estima que recibe Aguascalientes 8 millones de visitantes entre turistas mexicanos y extranjeros. Hay una derrama económica de 9,000 millones de pesos durante la feria. El casino deja, según lo que dice el dictamen, 400 millones de pesos, las peleas de gallos 250 millones, las corridas de toros 300 millones y por supuesto los espectáculos que se presentan en los palenques, la presencia de estrellas, de artistas de alto nivel, en fin, el gasto en hospedaje, alimentos y en todo tipo de servicios deja mucho dinero ahí en Aguascalientes. Así es que no solo se protege a la cultura, también se protege la economía. Hay 12,000 empleos que se abren con motivo de la feria. Son temporales, pero son empleos para muchas personas que viven de esto y que creo que hay que tomar en cuenta también al momento de resolver sobre este tema. Hay otro asunto que tiene que ver con la competencia del Congreso local, que se deriva de la reforma constitucional que prohíbe el maltrato animal, la reforma constitucional federal. En este tema hay una distinción, porque efectivamente la Constitución General de la República, ya en su artículo 4, en el tercero también, y una referencia en el 73, prohíbe el maltrato animal. Pero dice que el Congreso de la Unión deberá emitir una ley general, y eso lo señala un artículo transitorio que también es constitucional, y dice que ese Congreso de la Unión, que es federal, deberá emitir esa ley general que regule esta materia, tomando en cuenta la naturaleza de los animales y su vínculo con los seres humanos, e igualmente debe considerar las medidas de combate a las plagas nocivas. Así es que el legislador federal tiene la facultad exclusiva, es así, porque se da al Congreso de la Unión la facultad desde la Constitución para que legisle en esta materia que tiene que ver con evitar el maltrato animal, pero tomando en cuenta esas consideraciones, entre las cuales está la naturaleza de los animales y la naturaleza del toro de Lidia permite abrir la posibilidad de que, así como a los gallos de pelea también, se siga permitiendo que estas manifestaciones culturales queden fuera del concepto de maltrato animal. Eso lo puede hacer el legislador federal y a él le corresponde. En el caso del cambio que se hizo a la fiesta brava en la Ciudad de México por parte del Congreso local, yo opiné y sigo opinando que el Congreso local no tenía facultades para legislar en una materia que le está concedida en exclusiva al Congreso de la Unión, que era la materia de prohibición del maltrato animal. Pero esa no es la materia sobre la que resolvió el Congreso de Aguascalientes. Allá se trata del patrimonio cultural del Estado y su impugnación viene por otro territorio, que es el de la jurisprudencia que ya expliqué, pero no se refiere a un desarrollo
constitucional de la prohibición del maltrato animal, porque las reglas aplicables a las manifestaciones culturales como las peleas de gallos o las corridas de toros son las mismas que jurídicamente existen en Aguascalientes y que solo podrían tener una modificación si el Congreso de la Unión legislara, al establecer la ley general, en contra de esas manifestaciones culturales. Pero mientras no sea así, el tema no es el maltrato animal. Los animales siguen siendo parte de un conjunto de manifestaciones culturales que vienen de muy atrás, que no han sido modificadas con motivo del cambio constitucional federal, porque no se ha emitido la ley general correspondiente y en consecuencia no se trata de un tema derivado de esa facultad que tiene el Congreso de la Unión, porque son facultades distintas para ese efecto las que tiene el Congreso de Aguascalientes. Así es que vamos a suponer incluso que el legislador federal pretendiera prohibir las corridas de toros o las peleas de gallos, aún así habría todavía recursos jurídicos disponibles como la controversia constitucional. Podrían entrar en controversia el Congreso de Aguascalientes con el Congreso de la Unión si se pensara que una prohibición hecha por el Congreso de la Unión viola la Constitución federal en cuanto a que no se toman en cuenta la naturaleza de los animales, que es lo que ordena el artículo segundo transitorio de la Constitución en el decreto correspondiente. Hay pues instrumentos jurídicos. Si hubiera amparos en contra de lo que resolvió el Congreso de Aguascalientes, se pueden impugnar y puede llegar hasta la Corte y puede cambiar la jurisprudencia que obliga a los tribunales. Si la legislación general que emitiera el Congreso de la Unión resultara prohibitiva de esas manifestaciones culturales, se podrían también impugnar esa legislación por la vía o bien de la acción de inconstitucionalidad, que también estaría disponible, o por la controversia constitucional que podría interponer el Congreso de Aguascalientes para demostrar que una prohibición de esa naturaleza violaría la protección de los derechos culturales que otorga la propia Constitución Federal y también estaría en discordancia incluso con tratados internacionales. En el dictamen que elaboró el Congreso de Aguascalientes, que es un verdadero tratado sobre las peleas de gallos, sobre la historia de Aguascalientes, sobre los efectos económicos de la Feria Nacional de San Marcos, sobre la naturaleza del toro de Lidia, sobre el derecho individual para resolver sobre la manifestación cultural con la que nos reconocemos. Todo eso lo explicó extraordinariamente. Quien tenga interés, entre a la página del Congreso de Aguascalientes y es impresionante, datos estadísticos sobre ganadería, sobre historia, sobre sociología, jurídicos referidos a pensadores y filósofos desde el siglo XVIII sobre la libertad individual. Es una joya ese dictamen. ¿Qué más quisiera yo poder tener más tiempo para compartirlo con ustedes? Pero es mejor hacer una síntesis. Y en cuanto a tratados internacionales, está lo que tiene que ver con la protección de las manifestaciones culturales que menciona el dictamen y que claramente están a favor de que se respeten esa distinta manera de expresar la cultura por diferentes grupos o comunidades, y también la Convención Internacional en materia de patrimonio cultural, que define muy bien lo que es un patrimonio cultural, que implica la protección de usos, de costumbres, de prácticas, de historia existente que permanece, que se mantiene, que grupos o comunidades, incluso individuos, reconocen como parte de su patrimonio cultural. El reconocimiento, una especie de autoadscripción de la persona a la cultura correspondiente, siempre y cuando no viole derechos humanos, y no hay ningún derecho humano violado con motivo de estas manifestaciones culturales como son las peleas de gallos o las corridas de toros. No hay, y lo explica muy bien el dictamen, no hay ningún derecho fundamental de por medio.
Entonces, militan una serie de argumentos jurídicos, económicos, sociales, culturales, históricos, que tienen que ver con el sentir, la autoadscripción a esa cultura por parte del pueblo de Aguascalientes para que se defienda esta Feria Nacional de San Marcos y con ella entrar a la defensa jurídica de la tauromaquia, de las peleas de gallos, que será seguramente larga, espero que no sea infructuosa, que se logre una compatibilización entre los derechos culturales y la prohibición del maltrato animal, que como se explica bien en el dictamen, está referida a aspectos que tienen que ver con el trato de la relación directa, por ejemplo, de las personas con sus mascotas, que es algo distinto, o la manera como se maneje a los animales que son empleados finalmente para consumo humano, pero contra los cuales se trate de evitar que se realicen prácticas pues que les generen una gran cantidad de estrés o de sufrimiento, pero dirigido a ese tipo de aspectos de relación distinta con los animales o para convivir con ellos o para consumir sus productos como parte de la alimentación que necesitamos, pero dejando aparte, es una explicación muy interesante que hace el dictamen, que se deja aparte todo lo que tenga que ver con las manifestaciones culturales. Si el legislador federal lo hace así, es posible que encontremos una solución que respete la diversidad cultural y las convicciones éticas de personas que no están de acuerdo. Y mientras eso sucede, yo me voy a la Feria de San Marcos, donde nos vemos por ahí en dos magníficas corridas el próximo viernes y el próximo sábado, preservando esa gran tradición cultural de nuestro país. Gracias, hasta la próxima.